Inés Monser y equipo nos ayudan a reflexionar sobre el rol de las mujeres en la arquitectura. La columna Un día, una arquitecta. Fieles a su instinto, las mujeres arquitectas revelan sus destrezas. Un día, una arquitecta. Detrás de toda gran arquitecta, hubo un hombre firmando sus proyectos. Bueno, tenemos el gusto de estar conectados telefónicamente con la doctora arquitecta Ana Gabriela Godinho Lima. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Directamente de Sao Paulo. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, Ana. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias por sumarte a la columna Un día, una arquitecta. ¿Cómo estás por allá? Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer hablar a las oyentes de los oyentes de su programa Arquitectos del Aire. ¿Cómo conociste la red Un día, una arquitecta y a Inés Moaced? ¿En qué momento te vinculaste con este colectivo internacional? Pero yo creo que fue en un encuentro en Valencia cuando conocí a Inés Moaced personalmente y ella me ha invitado a participar de la columna Un día, una arquitecta, que aprecio muchísimo. Actualmente tienes un blog que se llama Femenino y Plural, Recursos y Proyectos de Arquitectas. Me pareció interesante indagar contigo y compartirle a la audiencia de Córdoba a través de esta radio universitaria, cómo surge la idea de hacer este blog y cuáles son esos recursos y proyectos que ves en esta etapa contemporánea que las arquitectas tienen que sacar a flote, que visibilizar, para que no ocurra lo que pasó en siglo XX, por ejemplo, con esa invisibilización que ustedes marcan tanto. Te voy a intentar hablar un poquito en español, un poco en portuñol. Muy bien, pero, muy bien. El blog inició con la idea de colectar, capturar testimonios de arquitectas hablando sobre sus propias trayectorias. Ajá. Entonces lo que pasó es que muchísimas de ellas tienen un percurso muchísimo interesante, tienen una gran contribución y nos pareció importante dar visibilidad a través del blog a sus contribuciones. Claro. Contemporáneamente ahora nosotros estamos trabajando en dar visibilidad en una nueva etapa a mujeres que trabajan en territorios vulnerables. Ajá. Nos parece que hay una cuestión importantísima a ser abordada por la arquitectura y el urbanismo, que son los territorios vulnerables, donde la mayoría son mujeres y niños, siendo que los niños son cuidados principalmente por las mujeres. En una ciudad como Sao Paulo, con cerca de 33 millones de habitantes, me imagino que estas aglomeraciones urbanas generan una fragmentación muy fuerte socioespacial, y en esos lugares es muy acuciante la participación de las profesionales en el territorio, ¿no? Sí, sin duda. Hoy yo creo que es muy positivo que la mayoría de los estudiantes de arquitectura y urbanismo se compone de mujeres. Hoy es un tiempo también que los cursos de arquitectura y urbanismo han dado cada vez más atención a las cuestiones sociales, a la asistencia técnica y al trabajo junto a las comunidades, que es muy importante cuando tenemos en cuenta que una ciudad como São Paulo es al mismo tiempo un local de muchísimas oportunidades, pero también de muchísima desigualdad. Una ciudad de ese tamaño puede convertirse en un complexo de islas de prosperidad mantenidas a costa del trabajo barato de millones de personas, en su mayor parte mujeres que dejan de poder cuidar de sí mismas, de la propia salud, del propio desarrollo, así como de sus niños, por lo que en general son las mayores responsables. Entonces, cuando la arquitectura y urbanismo se dedican a pensar, a reflexionar y trabajar con las mujeres y las comunidades vulnerables, yo creo que están en un buen camino, es el camino de la contemporaneidad. ¿Las organizaciones sociales y estos territorios en conflicto allí en Sao Paulo dan cuenta de esta necesidad? ¿Se están repensando los territorios desde la misma sociedad, no esperando que venga el Estado o las universidades a resolver los problemas? Yo creo que hoy hay
un gran desafío porque se trata de millones de personas, pero hay grandes esfuerzos en el sentido de articular el gobierno, las comunidades, las organizaciones sociales, las universidades. Lo que se entiende es que una instancia sola, como solamente la universidad o solamente la comunidad, claro, sin el gobierno e incluso sin la iniciativa privada, claro, es muy difícil de tener un buen resultado. Entonces la articulación de las 5 instancias es muy importante, pero es muy importante empezar a hacer cosas para que el gobierno se mueva, se sienta llamado a participar. A veces los esfuerzos tienen de empezar en la comunidad, tienen que empezar en la comunidad articulada con la universidad. Entonces el gobierno es capaz a veces de entender y tomar parte. ¿Cómo está en la actualidad lo que fue en su momento para nosotros una sorpresa que se abriera el Ministerio de las Ciudades en Brasil, lo que llevó a trabajar un estatuto de las ciudades y desarrollar diferentes instrumentos de aplicación? Yo recuerdo alguna nota de Raquel Rolnick cuando comentaba las zonas 6, las zonas especiales de interés social, claro, que vinculaban un poco los territorios deprimidos con inversión privada, pero para habitaciones sociales. ¿Esos instrumentos han dado buenos resultados? ¿Se están continuando en la actualidad? Entonces, tengo que decir que Brasil es uno de los países más avanzados lo que dice respecto a las leyes y los instrumentos. Desafortunadamente, eso no es verdad cuando se trata de la aplicación efectiva. Bien. Entonces, ainda hoy tenemos una gran dificultad de hacer acontecer objetivamente lo que los instrumentos, las leyes proponen. De una parte es muy importante que tengamos las leyes, que tengamos los instrumentos, porque son material, son medios de reivindicar al gobierno que se hacen presentes, que sean cumplidos. Por otro lado, tenemos que admitir que hay una gran distancia entre los instrumentos que tenemos y la aplicación de ellos. En otro momento tuvimos oportunidad de hablar con Ana el año pasado, sí, en 580M. Realmente, bueno, es un gusto poder compartir esta red con Un Día Una Arquitecta, que Inés Macet tan generosamente nos vincula con distintas arquitectas a lo largo del territorio iberoamericano. Y a través de estas entrevistas, Ana, también disfrutamos desde aquí, desde Córdoba, de preguntarte cómo es tu ciudad, cómo es vivir en una megalópolis como Sao Paulo. Vos que nos contabas que sos nacida y criada en Sao Paulo y hoy sabemos que es una de las ciudades más cosmopolitas de Latinoamérica. Sí. Tú sabes, yo creo que he contado un poquito o qué significa nacer y ser criada en una megalópolis como São Paulo, pero la más importante característica es que uno nunca llega a conocer completamente la complejidad que es una ciudad como esta. Entonces, lo que yo puedo decir es que conozco algunas islas de realidad conectadas por movilidad, conectadas por lazos de solidaridad, pero yo creo que nadie puede decir que conoce realmente São Paulo. Wow. Es un fenómeno y es una experiencia al mismo tiempo cosmopolita, pero al mismo tiempo un poco alienante, porque tenemos la heterogeneidad es muy buena. Entonces es posible oír en las calles varias lenguas, es posible estar en contacto con personas de las más diferentes culturas y eso es muy bueno. Por otra parte, a veces
perdemos el contacto con nuestras propias raíces, perdemos el contacto con la naturaleza, con los ciclos naturales, con elementos de nuestra historia y de nuestra memoria que todavía nos hacen un poquito más humanos. Entonces hay los dos lados. Es bueno por la heterogeneidad, es bueno por la diversidad, por la multiplicidad, pero al mismo tiempo es un desafío no perder la humanidad al perder la memoria, claro, la historia, el sentido de comunidad, el sentido de pertenecimiento. Yo creo que es esto. Ser cosmopolita es también una batalla para no perder los vínculos de pertenecimiento a la comunidad. Qué interesante esto que comentas. Estamos aquí en vivo por 102.3, la FM de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba, hablando con la doctora arquitecta Ana Gabriela Godinho Lima, que es profesora de la Universidad Mackenzie y es redactora y directora del blog Femenino y Plural, Recursos y Proyectos de Arquitectas, que lo pueden encontrar en femeninoeplural.wordpress.com. Lo vamos a estar compartiendo allí en nuestro Facebook. Te quería preguntar, nosotros a la distancia vemos el proceso de Bolsonaro, bueno, a través de las redes sociales, de las noticias. ¿Cómo es ser feminista en una ciudad como Sao Paulo en tiempos de Bolsonaro? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que, bueno, hablar de ser feminista en América Latina, yo creo que es importante darte algunos números. En la América Latina, en los últimos 10 años, la pobreza en números absolutos ha caído, pero la pobreza entre las mujeres ha aumentado, lo que significa que hay una escisión entre los hombres y las mujeres, que han perjudicado principalmente a las mujeres y los niños, recordando que las mujeres son responsables del cuidado del 86% de los niños en América Latina. Y los números son muy semejantes en Brasil. E incluso que los niños menores de 14 años son la mayoría en los territorios vulnerables. Entonces, ser feminista hoy, en estos tiempos, es procurar dar voz y visibilidad al sufrimiento de millones de madres que cuidan a sus hijos solas. Claro. Estas mujeres no tienen acceso a sus derechos reproductivos y están obligadas a dejar sus niños pequeños en casa para ganar su sustento. Claro. Es una situación grave y triste sobre la que no cabe hacer ironías ni bromas. Totalmente. Entonces, ser feminista en estos tiempos es procurar dar voz a las mujeres que no tienen voz, que no tienen el poder de representación. ¿Crees que esta nueva marea verde que está incursionando en las ciudades en Latinoamérica, en Iberoamérica y en el mundo es un punto de inflexión en esta cultura patriarcal para pensar y repensarnos en las ciudades? Sí, yo creo que sí, pero es importante recordar que cualquier punto de inflexión que pudiéramos vivir tiene que contar con una representación paritaria entre hombres y mujeres. Entonces, yo creo que la estructura patriarcal es también una estructura de opresión a todos, no solamente mujeres, pero hombres también. Claro. Pero esta situación solo se puede cambiar cuando se piensa en una democracia paritaria, una democracia en que hombres y mujeres tengan la misma oportunidad de hablar, de ser representados, de ser considerados poseedores de derechos. Yo creo que esto es lo más importante. Sin la representación política, sin una democracia paritaria, es muy difícil creer que haya efectivamente un punto de inflexión. Ana, te agradezco muchísimo tus palabras, gracias por esta comunicación con Arquitectos al Aire y un gusto volver a hablar contigo desde Sao Paulo. Mucho gusto, gracias por la invitación, fue un gran placer.
Le mandaremos tus saludos a Inés Masset cuando las veamos y bueno, que un día una arquitecta sigue dando y abriendo puertas a esta red de comunicaciones. Un abrazo muy grande desde Córdoba. Muchas gracias a Inés Moisés, gracias Jerónimo, fue un gran placer.